tenemos nuestra tercera clase, que es para lucir unos ojos que enamoran. Los ojos son súper importantes y hay que saber maquillarlos perfecto, porque por ahí dicen que los ojos son el espejo del alma, pero yo también digo que si sabes maquillar bonito unos ojos, puedes distraer de algo que a ti no te guste. Para mí todas las mujeres son bellísimas, pero yo sé que a veces no les gusta sus labios o la forma de tu rostro, y definitivamente al saber hacer unos ojos lindos, vas a lograr que todo el impacto del maquillaje vaya en ellos. Bueno, junto con Andrea ya aprendimos a hacer una piel maravillosa, una base de maquillaje que tenga larga duración, pues ahora vamos a hacer que estos ojos hermosos luzcan todavía mucho más. Vamos a comenzar primeramente por peinar un poco nuestras cejas, las vamos a peinar de manera ascendente y les recuerdo que aplicamos un primer de párpados, puede ser cualquier primer que a ti te guste, yo utilizo Painterly de MAC. Se llama Paint Pot Painterly, solamente voy a poner un poquitito porque de repente suele craquelarse un poco si no hemos aplicado antes. Podemos reaplicarlo y limpiar perfectamente el párpado con nuestros dedos. Posteriormente vamos a hacer un maquillaje, unos ojos que son súper fáciles. De repente el smokey eye nos cuesta un poquito de trabajo porque lleva cierta técnica, pero yo tengo un truco con el cual el smokey eye les va a quedar perfecto. Vamos a comenzar primero dando luz. Mi técnica para hacer smokey eye es empezar primero de claro a oscuro. Primero vamos a aplicar un color que nos genere luz. Voy a aplicar una sombra clara en el lagrimal. Puede ser cualquier color satinado o incluso puedes utilizar a lo mejor un iluminador, el iluminador que a ti más te guste, y lo vamos a aplicar únicamente en los lagrimales. Posteriormente vamos a rizar un poquito las pestañas. Siempre es importante que antes de comenzar a maquillar los ojos, ricemos las pestañas. Acuérdense que las pestañas forman o juegan un papel bien importante en que tus ojos luzcan maravillosos. En este caso vamos a utilizar pestaña postiza y es bien importante que tu pestaña esté previamente rizada. Vamos a comenzar con una sombra mate en color café, la que a ti más te guste. Yo voy a utilizar una paleta de Morphe y voy a utilizar un tono café oscuro. Voy a utilizar un pincel 217 de MAC y vamos a comenzar formando la cuenca del párpado. A partir del hundimiento de la cuenca vamos a irnos en la misma forma del ojo de manera circular desde el lagrimal y hasta afuera. Vamos a remarcar perfectamente nuestra cuenca. Vamos a dejar que el pincel solito se vaya únicamente en el hundimiento de la cuenca. Vamos a dejar que el pincel se vaya guiando solo, solamente clavando la punta del pincel en la cuenca. Ya que tenemos nuestra cuenca dibujada, pasamos al otro ojo, tomamos producto. Siempre es importante que sequemos un poquito el pincel, que lo sacudamos un poco para que no haya exceso de producto. Y vamos a hacer lo mismo en el otro párpado. Clavamos el pincel en el hundimiento de la cuenca y lo vamos a llevar de un lado hacia otro. Esto es visual. ¿Qué tanto quieres que pigmente? Bueno, son las veces que vas a pasar tu pincel. En ocasiones hay sombras que no pigmentan a la primera, entonces tenemos que darle 2 o 3 pasadas. Esto se vuelve muy visual. Tienen que darle las pasadas que sean necesarias para que pigmente perfectamente. Bien, ahí tenemos de manera redondita. Si observan, no estoy sacando ni hacia afuera, solamente lo estoy haciendo de forma redonda. Siguiente paso, vamos a utilizar un lápiz indeleble en color negro. Es un lápiz indeleble, pueden utilizar la marca que ustedes quieran siempre y cuando sea un lápiz indeleble. Yo voy a utilizar un lápiz Bisú número 1, cerradito, y lo voy a aplicar en todo mi párpado como si estuviera haciendo un delineado
Y quiero que vean esto, voy a empezar a subirlo hasta la mitad del párpado. De orilla a orilla, desde el lagrimal hasta la orilla, y lo subo a la mitad del párpado. Inmediatamente con un pincel plano vamos a difuminar el lápiz negro, lo vamos a difuminar en todo nuestro párpado móvil. El párpado móvil, chicas, es solamente el área donde se siente la ruedita del ojo, únicamente, sin subir, sin salirte. Observan cómo se va integrando el lápiz negro con la sombra café que habíamos puesto y automáticamente aquí vamos generando un efecto de transición desde muy oscuro hasta más claro con la sombra que ya habíamos aplicado. Aquí es bien importante que la sombra previa que hayan aplicado sea de un color café que logre dar una transición con el lápiz negro. Vamos a hacer exactamente lo mismo en nuestro segundo párpado. Vean cómo el lápiz lo llevo únicamente hasta la mitad del párpado y con un pincel planito vamos a comenzar a difuminar. Lo vamos a empezar a difuminar en movimientos circulares, integrándolo a la sombra café que ya teníamos aplicada previamente, para que dé una impresión como si se estuviera perdiendo con esa sombra café. El pincel que estoy utilizando es un pincel 259 de MAC. Bien, ahí tenemos ya la profundidad de nuestros dos párpados. Y vamos a regresar con nuestra sombra café. La misma sombra café que utilizamos. Volvemos a tomar un poquito de sombra y solamente vamos a difuminar el final del negro para que no nos quede una raya. Si por algo te quedó una raya, esto te va a ayudar mucho a que se borre y a que se difumine. Estoy entrando entre el lápiz negro y la sombra café que tenía aplicada previamente. Continúo difuminando. Y vamos a hacer lo mismo en el otro párpado. Tomamos un poquito de producto y difumino el terminado del lápiz negro con la sombra café. Acuérdense que tenemos que dejar un poquito de espacio antes de llegar a la ceja. No me saquen demasiado la sombra café, no la lleven tanto hacia las cejas, únicamente en la orillita. Es importante que siempre sacudamos un poquito el pincel para que no quede demasiado producto y que no te vaya a manchar la piel del párpado inferior. Bien, ahí tenemos. Vamos a darle mucho más profundidad a nuestro ojo y vamos a dar un poco de profundidad haciendo una línea de agua, mirando hacia arriba, y vamos a delinear la parte interior. Abajo. Este es parte del secreto de un buen smokey eye, que quede bien difuminado, pero que también quede muy bien delineado por dentro el negro, que parezca como si de adentro naciera el color negro. Con mucho cuidado entre las pestañas vamos a ir pigmentando. Esto también nos va a ayudar mucho a que cuando peguen la pestaña postiza se disimule. Bien, siguiente paso, vamos a elegir una sombra con brillos. Cualquier sombra luminosa, cualquier sombra que tenga brillitos, puede ser desde las sombras de tu paleta, puedes elegir alguna sombra que sea brillosita. Sobre el negro nos va a dar una impresión húmeda súper linda. Yo voy a utilizar de Urban Decay, se llama Diamond Dog, y esto me le va a dar un efecto húmedo al párpado. Con los dedos vamos a tomarlo
Este es un tip que les voy a regalar, chicas. Cuando quieran aplicar una sombra que tiene brillitos, no la apliquen con pincel, porque saben que con el pincel luego pasa que no se pegan los brillitos y terminan cayendo en el párpado. Si lo hacen con sus dedos, el contacto de piel con piel va a hacer que los brillitos se adhieran mejor y que tenga una mejor pigmentación. Así es que aquí sí se vale que lo hagamos con los dedos. Cualquier sombrita brillosa que vean por ahí que les guste, esa la pueden aplicar. Yo estoy aplicando una sombra café. Y voy a hacer lo mismo en el otro párpado con pequeños toquecitos. La voy a depositar sobre la zona donde tenía la sombra negra para que le dé un efecto wet, un efecto húmedo. Con lo que queda de mi dedo, lo vamos a perder poquito hacia la ceja, para que dé también una transición de brillos, desde muy tupido en el párpado móvil hasta más difuminado hacia la ceja. Bien, ahí tenemos nuestro párpado con los brillos, que esto es algo que vemos mucho en tendencia, los párpados luminosos o con un efecto brillante. Y ahora vamos a aplicar la pestaña postiza. Vamos a aplicar una pestaña que nos ayude a generar buena profundidad. Yo voy a aplicar una pestaña de Mink. Y siempre es importante recortar un poquito nuestra pestaña, porque acuérdense que la pestaña, si la pegan completa, muchas veces les va a molestar en el párpado. Yo siempre le recorto el extremo externo. De la parte pequeñita le cortan un cachito hacia afuera, medimos nuestra pestaña y como recomendación yo voy a enchinar un poquito la pestaña postiza antes de ponerla. Les recomiendo que utilicen siempre un pegamento libre de látex. Para evitar que les vayan a llorar los ojos. Bien, antes de poner la pestaña postiza, vamos a aplicar un poquitito de máscara de pestañas para camuflajear la pestaña postiza. Yo estoy utilizando Play de MAC, este es de mis máscaras favoritas. Siempre es importante que dejen unos segunditos antes de aplicar la pestaña postiza que se seque un poco el pegamento. No la vayan a poner nunca cuando esté recién húmedo, porque eso puede hacer que les llore el ojo. Bien, vamos a dejar unos segunditos a que seque. Y ya que secó un poquito, la vamos a acomodar con nuestros dedos para que el pegamento nos ayude ya casi seco a que se adhiera bien al párpado. Abierto. Bien, vamos a repetir la operación con la segunda pestaña. Retiramos la pestaña y le vamos a cortar 1/3 de la parte externa. Siempre hay que cortarle 1/3 para evitar que le vaya a lastimar. Y tomamos nuestra pestaña, la vamos a rizar perfectamente. Aplicamos un poco de pegamento libre de látex. Yo voy a utilizar el pegamento de Atelier París. Y mientras dejamos que seque unos segundos, vamos a aplicar un poquitito de máscara de pestañas para ayudar a que se pierda y se camuflajee bien la pestaña postiza. Bien, ahí tenemos nuestra pestaña aplicada.
Vamos ahora con el párpado inferior. Esto también es súper fácil. Vamos a volver a tomar nuestro lápiz indeleble negro y con un pincel de barrilito, un pincel redondo, vamos a aplicar en el párpado inferior un delineado en negro. Vamos a delinear con nuestro lápiz de manera interna, pero vamos a dejar que se salga un poco el lápiz, porque esto, la idea de que se ensucie un poquito es para difuminarlo con el pincel de barrilito, y esto nos va a dar un efecto como de sombreado en el párpado inferior. Ojo, es bien importante que aquí lo difuminen y lo vayan jalando poco a poquito con movimientos circulares para que se difumine perfectamente la sombra. Es bien importante que aquí abajo no vaya a quedar como una raya. No les dé miedo difuminarlo porque la idea es que esto se vea grueso y eso va a hacer que visualmente los ojos se vean muchísimo más profundos. Bien, aquí continúo delineando. Voy a hacer lo mismo en el otro párpado y voy a comenzar a sacar un poquito el lápiz. Con el pincel de barrilito vamos a repetir la misma operación. Eso que se alcanzó a salir del párpado, eso que se manchó del párpado, lo vamos a difuminar rápido para que comience a verse más grueso, pero que se vaya viendo degradado. De oscuro de adentro a degradado hacia afuera. Bien, ahí tenemos. Ahora, con un poco de rubor o con un poco de sombra bronceada, vamos a sacar un poquito la sombra, tomamos un poquito de blush o de rubor y nuestra sombra la vamos a sacar hacia afuera para continuar ese efecto como degradado o a lo que le llamo difuminado infinito. Esto es para que le demos a los ojos un aspecto mucho más felino. Con un polvo compacto, yo sellé la piel con un polvo compacto número 40. Vamos a corregir nuestro párpado y vamos a recortar de manera angular cualquier orillita de la sombra para que quede perfectamente definido el corte de nuestra sombra. Aquí no hay lugar a error, no pasa nada si tu sombra se te cayó un poquito, si a lo mejor te quedó un poquito más hacia abajo. Con el polvo compacto vas a cortar la sombra y esto va a hacer que se vea perfectamente angulada y limpia. Vuelvo a repetirles, no le tengan nada de miedo al polvo compacto, como se los dije en el video número 2. El polvo compacto nos va a ayudar a limpiar, a definir, pero no te marca línea de expresión. Así es que sin miedo pueden aplicarlo. Bien, continuamos con nuestras cejas. Y vamos a tomar un poco de sombra. Siempre es importante que tomemos en cuenta el color del cabello. Aquí en el caso de Andrea, su cabello es rubio, voy a utilizar un tono medium brown. Estoy utilizando la Pro Palette de Anastasia. Y voy a rellenar mis cejas, solamente rellenar huequitos de medio hacia afuera. Las cejas las divido en 3 y voy a empezar a aplicar del segundo tercio hacia afuera. Y ya con lo que le queda a mi pincel solamente relleno el primer tercio.
Bien, aplicamos un poquito de máscara de pestañas en el párpado inferior, solamente para definir las pestañas inferiores y generar un poquito de más profundidad en el párpado. Finalmente aplicamos un poco de gloss. Yo les recomiendo que cuando hacemos smokey eye juguemos con colores nude en los labios para que todo el protagonismo se vaya directamente a los ojos y darle un equilibrio a nuestro maquillaje, dando un efecto solamente humectado en los labios, pero que todo el ángel esté en los ojos. Bien, ahí tenemos un look terminado, perfecto como para un evento de noche, para un evento de cóctel, con unos ojos impactantes y realmente fácil de hacer.